La inversión en CETES es una de las inversiones más populares en México, por diferentes razones, como número uno, que es muy fácil empezar a invertir, basta con crear una cuenta en cetesdirecto.com y podemos invertir sin comisiones. Número dos, porque es muy accesible empezar a invertir, podemos empezar a hacerlo desde solamente 100 pesos. Y número tres, porque es muy seguro invertir en CETES, es la inversión más segura que podemos hacer dentro del sistema financiero mexicano. Sin embargo, ¿es la inversión en CETES una buena inversión? En especial en este momento que la inflación está más elevada de lo que lo había estado en un par de décadas. Bueno, para intentar contestar esta pregunta debemos de voltear a ver cuánto es que nuestro dinero realmente va a crecer, ya contemplando esta inflación, si empezamos a invertir en CETES. Aunque también hay de CETES a CETES, porque hay CETES a 28 días que en este momento pagan 7.15% anual. Hay CETES a 3 meses que pagan 8.05% anual, a 6 meses que pagan 8.73% anual e incluso a un año que en este momento pagan 9.55% anual. Esto quiere decir que si invertimos hoy 100 pesos en CETES a un año, dentro de un año tendríamos 109 pesos con 55 centavos. Pero estos 9 pesos con 55 centavos extras de poco nos servirían si la inflación es de 10%. Lo que significaría que por cada 100 pesos de hoy necesitaríamos 110 pesos dentro de un año, solo para comprar exactamente lo mismo. Por esto es que solemos ver que entre mayor sea el plazo a que invertimos en CETES, tendríamos un rendimiento un poco superior, porque existe un poco más de riesgo al hacer esta inversión a largo plazo, porque si nosotros hacemos hoy una inversión en CETES a 28 días, estamos bastante seguros de que la inflación dentro de 28 días será muy similar a la que es hoy. Pero si hacemos una inversión en CETES a un año, en este año muchas cosas podrían pasar. La inflación, por supuesto, podría bajar, pero también podría subir. Para enfrentar este riesgo adicional es que se busca generar un poco mayor de rendimiento con CETES a mayores plazos, en especial en épocas de un poco mayor volatilidad como la que estamos viviendo en este momento. Todo esto para decir que justo es una inversión en CETES a 28 días la que nos puede dar una mejor idea de cuánto es que nuestro dinero realmente va a crecer, ya contemplando la inflación. De hecho, podemos ir a inflacion.com.mx a revisar cuánto es lo que ya en términos reales, es decir, ya contemplando la inflación, nuestro dinero va a crecer si es invertido en CETES a 28 días. De hecho, también vamos a poder ver esta gráfica del rendimiento real, ya contemplando la inflación, que los CETES a 28 días han pagado durante un buen tiempo, en realidad solamente desde el 2000, porque antes del 2000 la inflación era bastante más elevada, haría que esta gráfica se viera muy diferente y sería muy difícil ver los rendimientos reales recientes. Pero justo en esta gráfica nos podemos dar cuenta que comúnmente invertir en CETES a 28 días genera un rendimiento superior a la inflación, genera un rendimiento real, aun cuando descontamos la inflación, a excepción de algunos periodos por aquí y por allá, incluido el periodo en el que estamos viviendo en este momento. Aunque eso sí, actualmente ya está subiendo este rendimiento real para acercarse a ese cero, que querría decir que ya no perdemos dinero contra la inflación, al menos. Si bien nuestro dinero aún no está creciendo, al menos ya no está perdiendo valor, como lo haría si lo dejamos en efectivo, por ejemplo. Pero justo, al menos en este momento, los CETES aún nos hacen perder un poco de dinero, aún no cruza esa barrera, al menos los CETES a 28 días, que ya decíamos, es una forma más fácil de entender qué es lo que está pasando, porque si empezamos a considerar CETES a un año, tendríamos que esperar un año para ver cuál es la inflación dentro de ese año. Pero entonces los CETES en realidad no son una muy buena inversión, ¿verdad? Bueno, en realidad es difícil calificar a los CETES como para decir si es buena o mala inversión, porque los CETES mismos son una especie de regla que podemos usar para medir qué tan buena o mala es alguna otra inversión, y no podemos usar una regla para medir a esa misma regla. Verás, lo que paga CETES, en especial los CETES a 28 días, se considera como una tasa libre de riesgo. Aquel rendimiento que podemos esperar generar sin tomar ningún riesgo dentro del sistema financiero mexicano. Ningún riesgo entre comillas, porque todo conlleva un poco de riesgo, pero es la inversión menos riesgosa dentro del sistema financiero mexicano. Eso quiere decir que, regresando a eso de que CETES es una especie de regla para medir otras inversiones, cualquier inversión que te genere menores rendimientos que CETES es
por defecto una terrible inversión. Porque número 1, te está generando menos. Y número 2, lo está haciendo tomando más riesgos, entonces no tiene ningún sentido. Por el otro lado, toda inversión que genere más que CETES, por supuesto, además de considerar esa diferencia entre qué mayor rendimiento te está generando, también hay que considerar qué más riesgos se está haciendo tomar. Con esto en mente, entonces, podríamos decir que CETES más bien es una inversión neutral, es justamente la base de lo que es una buena inversión, porque es la que no nos está haciendo tomar ningún riesgo. Entonces, CETES se vuelve una excelente inversión para las personas que no pueden o no quieren arriesgar su dinero en ningún sentido. Entonces, como con muchas inversiones, como con prácticamente todas las inversiones, el que CETES sea bueno o malo depende menos de CETES mismo y más bien de ti como inversionista, de qué es lo que estás buscando en tu inversión. Por ejemplo, si tú estás buscando que tu dinero esté ahorrado solamente por unos meses, quizás un año o 2, o quizás simplemente quieres tener a tu fondo de emergencias generando un poco de rendimiento para enfrentar a la inflación en lo que, esperemos que no, pero en lo que lo ocupas, entonces CETES se vuelve prácticamente la mejor opción para ti. Porque precisamente estás buscando tener un dinero sin arriesgarlo porque lo necesitas muy pronto o lo tendrías que sacar de forma prácticamente inmediata y no te convendría y no deberías poner ese dinero en riesgo en otras inversiones. Pero, por el otro lado, CETES no es una inversión de largo plazo. Si tú más bien quieres estar ahorrando por 2 años o más, o quieres invertir por 7 años o más para planes ya más a futuro, CETES definitivamente no es una opción a considerar. Porque cuando nuestro plazo de inversión o de ahorro se hace cada vez un poco más largo, podemos empezar a soportar un poco y un poco más de riesgo, esperando que ese riesgo sea recompensado con un poco mayor de crecimiento. Por ejemplo, si tú estás ahorrando a 2 a 7 años, de 2 a 7 años, dinero para X situación, ese dinero podría estar invertido en algunos instrumentos que incluso algunos de ellos los puedes encontrar desde el mismo cetesdirecto.com, que van a generar mayores rendimientos, precisamente regresando a esto de que hay un poco más de riesgo entre mayor sea el plazo, pero que aún son riesgos bastante pequeños que bien podría soportar un ahorro en el mediano plazo. Ahora, si tú estás más bien invirtiendo, como decía, 7 años o más, ya 7 años es un buen periodo de tiempo para empezar a afrontar riesgos un poco más robustos, un poco más serios, como invertir en bienes raíces o invertir en acciones, incluso acciones diversificadas, no unas cuantas. Con este tipo de inversiones el potencial de crecimiento es muchísimo mayor, si bien con mayores riesgos, ya un plazo de 7 años o más permite que podamos soportar ese tipo de riesgos. Si quieres aprender un poco más de cómo es que puedes ahorrar en el mediano plazo, de cómo es que puedes invertir en el largo plazo, tengo un curso de finanzas personales que cubre esto y mucho más y que en este momento tiene 20% de descuento utilizando el cupón YouTube en el enlace que está ahí abajo en la descripción. De nuevo, además de cubrir estos temas, cubre cómo crear un presupuesto, cómo planear tu retiro, cómo generar nuevas fuentes de ingreso y varios otros. Por si te interesa, está ahí abajo en la descripción. Ahora, regresando al video y ya como conclusión, podríamos saber entonces que CETES está en esa línea base de qué tan buena es una inversión o no. Es aquella que nos permite no tomar absolutamente ningún riesgo, lo que lo vuelve excelente para ciertas situaciones, en especial en el corto plazo. Todo esto independientemente de qué rendimiento esté pagando en algún punto en específico del tiempo, o qué inflación se esté viviendo en ese momento también. Si bien comparar rendimiento de CETES contra la inflación, como lo veíamos en esa página, inflacion.com.mx, que sí la acabo de hacer para este mismo video, nos permite saber si realmente nuestro dinero crece o no, si realmente nos permite cada vez comprar más cosas o no. En realidad, para el tipo de inversión que es CETES, esto es lo de menos. Lo de menos entre comillas, porque claro que es importante, pero no es lo que nos permitiría o lo que nos orillaría a decidir si invertir en ellos o no, sino más bien el objetivo de nuestra inversión y los riesgos que podemos tomar con ella. Pero ahí lo tienes, espero de verdad que este video te haya sido de utilidad para identificar quizás qué parte de tus ahorros sí deberías empezar a destinar a CETES, de nuevo aquellos que son a corto plazo, y qué parte de ese dinero que ya tienes deberías de más bien empezar a destinar a otro tipo de activos. Nos vemos a la próxima.